Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad de Panamá, más concretamente del Centro Regional Universitario de Colón. La asignatura es Ética y Valores del siglo XXI. Nuestro profesor es José Ángel Martínez. Mi persona, Cristian Ayala, junto con mi compañero José Miguel Atencio, vamos a hablarles sobre los conceptos de la ética y valores junto con sus autores. Para empezar, según Salazar Bondi, dice que la ética es una doctrina de la conducta moral, de los principios, de los ideales y de los deberes de las acciones morales. Según Juan Germán Prado, dice que la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. Según Leopoldo, y a su vez, la ética es la disciplina filosófica más propiamente axiológica que se ocupa del estudio de los valores de lo que es bueno y malo. Según Karl Marx, dice que la ética marxista, más que a desarrollar un código moral o de derechos y deberes, ha tenido que poner de relieve las injusticias económicas y sociales y predicar la actividad revolucionaria para conseguir la igualdad social. Y según Barroso, habla que la ética es la ciencia filosófica normativa y teórica práctica que estudia los aspectos individuales y sociales de las personas a temor de la moralidad de los actos humanos y bajo el prisma de la razón humana, la honestidad teniendo siempre como fin el bien honesto. Sobre los valores, según Milton, eh, Milton Rockech, dice que lo psicológico y social es conocido por su trabajo y los valores son creencias duraderas que guían las elecciones y acciones de las personas. Según Grit Joseph, habla y considera que los valores son fundamentales para comprender las variaciones culturales en el comportamiento humano. Según Viktor Frankl, para él, los valores son esenciales para la búsqueda de un propósito y un sentido de la existencia. Para según Morris Rosenberg, los valores influyen cómo los vemos a nosotros mismos y en nuestras interacciones con los demás. Y según como Shalom Swatch, dice que su perspectiva de los valores son conceptos abstractos, metas deseables y que influyen en la elección y la evaluación de acciones y eventos en la vida. ¿Cuáles son las diferencias entre la ética y los valores? Cuando hablamos de los valores nos referimos a propiedades y características de los objetos o los sujetos que son un conjunto de una sociedad humana que considera valiosos, es decir, considera dignos de conservarse, fomentarse y replicarse. Los valores pueden ser de naturaleza distinta y pueden tener en íntima distancia razones, valores, culturas, etcétera. Algunos de ellos son más o menos universales y otros muy particulares en una cultura, religión, geográfica o comunidad. De hecho, los valores son casi una construcción histórica. Se habla a menudo de que nuestra sociedad se están perdiendo los valores, aunque realmente se requiere decir que se pierden los valores tradicionales, más bien que son reemplazados. Está claro por nuevos eh, que gustosos o no. Entendemos, pues, que los valores son siempre fruto de la interpretación humana. Por otro lado, pueden ser muchos tipos
dependiendo de que sea el área de la vida que se refieran, o incluso donde proviene la digimitación en la cultura. Vamos a ver cuáles son estos tipos de estos valores. Entre ellos yo podría mencionar los valores universales, que realmente son, que no existen realmente valores universales, pero muy bien grandes rasgos en algunos de ellos son teniendo en estima, por ejemplo, el número de culturas y sociedades. Estos valores suelen hacer alusión a los aspectos más básicos de la vida humana. En sí son como la vida misma, la ausencia del dolor, el bienestar, etcétera. Por eso se consideran universales a toda la humanidad, pero por la misma razón suelen ser difíciles de precisar y definir. Hay que mencionar los valores personales, que son todo lo contrario. Las personas son aquellos valores que residen en cada individuo. O sea, que cada quien interpreta un poco a su manera y ejerce según su libre albedrío. Muchos de ellos pueden coincidir con los valores más universalmente aceptados, pero en ciertas circunstancias pueden tenerse en falta, lo cual no suele construir una falta social tan grave. Por ejemplo, suele valorarse la honestidad, que es prácticamente imposible de vivir en paz en una sociedad diciendo siempre la verdad de lo que siempre piensa. Entonces, existen las mentiras blancas, entre comillas, a las situaciones en las que mentir está justificado, como para proteger a alguien o para garantizar la supervivencia, solamente por mencionar ejemplos, ¿no? Están los valores familiares, que son aquellos que pueden transmitirse en la familia, es decir, que aprendemos en casa, que son enseñados por nuestros padres y familiares. Suelen ser también los valores tradicionales, o sea, los que son heredados de generaciones anteriores, lo cual significa que pueden variar dependiendo de la cultura en dicha familia que se inserten estos. Por ejemplo, en ciertas comunidades se tiene como un valor el respeto a la familia y la devoción por los ancestros, como ocurre en los hogares tradicionalmente de Japón o en Oriente. En cambio, bueno, tendemos a ser como mucho más irreverentes con la autoridad paterna, solamente por mencionar un ejemplo, claro, ¿no? Están los valores políticos. Se trata de aquellos son, que se imponen en la sociedad en la que vivimos. A menudo tienen que ver con su propio fundamento o con el lugar al que debemos ocupar dentro de ella. Encima son conductas como el patrimonio, por ejemplo, que se inculcan en las escuelas, ¿no? Y en otras instituciones que poseen un plan formativo, no solo en conocimientos, sino también en valores cívicos, patrióticos y en definitiva, ¿por qué no decirlo? Políticos, ¿no? Entramos en los valores religiosos. Los valores religiosos pueden regular desde la relación con Dios hasta la vestimenta de aquellos provenientes de las prácticas puntual o de algún tipo de religión o miticismo, especialmente a aquellos que poseen instituciones que los demás respaldan, por poner un ejemplo, las iglesias. En el caso del cristianismo, una de las principales religiones en el mundo, posee su propia serie de valores cristianos, como los que son profesados por los 10 mandamientos, la obediencia de los padres, la fe en Dios, el rechazo a las tentaciones carnales, por ejemplo, y el amor al prójimo. Pasamos a los valores éticos. Los valores vinculados con la ética son aquellos que desprenden una profesión, un conocimiento o un poder que regulan la buena utilización de un cierto poder que la sociedad nos entrega. Podría mencionar que la honestidad, todo lo contrario a lo que es la corrupción, es un valor que
todos anhelamos ver en nuestros políticos. Aunque estos en muchos casos se empeñan en defraudarnos, la sinceridad, por otro lado, es una cualidad de la ética que apreciamos en un médico al que confiamos nuestra salud. Ahora, los valores morales, que son a menudo confundidos con los religiosos y con los familiares, porque estos usualmente tienen fronteras comunes, dictadas por la historia, la cultura y la tradición. Sin embargo, entendemos por valores morales aquellos que se desprenden de dos nociones absolutas y difíciles de definir, el bien y el mal, por decirlo. Como se sabe, estos son realmente puntos de vista respecto a las cosas, no son categorías definibles en términos universales. Por eso, la distinción entre esto, que es lo bueno y lo malo en la sociedad, va cambiando en el tiempo. Y eventualmente se aceptan conductas que antes se consideraban malas o viceversa, ¿no? En, en la época de Occidente más supersticiosa, se consideraba que mostrar más allá de los tobillos, en el caso de la mujer, era pecaminoso o indecente y por lo tanto era visto como algo malo. Este criterio, como podemos ver hoy en día, se fue flexibilizando con el tiempo. ¿Qué características podrían mencionar sobre los valores? Los valores tienen características que son impersonales o intransferibles, que son personales y participativos. Son universales o dependiendo del tiempo y el lugar, que no permiten convivir de una manera armónica en la sociedad, que nos permiten bien. Ahora, en la rama de la ética, la filosofía contemporánea se distinguen tres dimensiones de un estudio ético. La metática, que es el estudio, origen y el significado de las características de los principios éticos y los juicios morales. Algunos más frecuentes que en la metaética son problemas de el ser y el deber ser, la existencia o no de el libre albedrío. La ética normativa estudia los criterios normativos de la moral, trabaja con aquellos preceptos que determinan cuando una conducta es la ética y cuando está bien y mal. En general se desarrolla a partir de tres aproximaciones diferentes. El consecualismo y la deontología de la ética de las virtudes, por ejemplo, un código civil. La ética aplicada, que es el estudio de los principios de la ética aplicando a los problemas e intereses cotidianos y concretos. Es decir, piensa problemáticas específicas de la sociedad desde un punto de vista ético. Por ejemplo, el maltrato animal. Obvio. ¿Qué tipos de éticas tenemos? Para mencionar esto, tenemos la ética profesional, que es fundamental los principios y deberes que se tiene que cumplir un profesional para conseguir el óptimo resultado laboral e inclusive se presenta una situación compleja que implica tomar una decisión para alcanzar el bienestar común. Por ejemplo, hacer un uso responsable de la información valiosa, la que las pocas personas tienen acceso. La ética médica se aplica en las áreas de salud y la medicina. Son más bien normas que tienen que seguir los profesionales en esta área para mantener una correcta relación con los pacientes, el trato de sus enfermedades y padecimientos. Por ejemplo,
discutir con el paciente de todas las opciones de tratamientos médicos que pueden ser considerados según sus beneficios y riesgos. Ese es un tema muy delicado. La ética religiosa. Esta está influenciada por los valores religiosos e ideas de la moral. Se pueden diferenciar entre tipos de ética religiosa y según la religión que éste practique. Por ejemplo, ser tolerantes y respetuosos con aquellos que practican una fe diferente a la nuestra. La ética militar, que este más bien determina ser empleado de uso de fuerzas bélicas por establecer el orden o por cumplir con ciertas normas en algún momento de tensión social o política, o por qué no decirlo, tal cual como se dice, bélica. Por ejemplo, ante grandes manifestaciones sociales, se debe establecer el orden respetando el derecho a la vida de los ciudadanos. La ética epicúrea se basa en pensamiento filosófico de Epicurio de Samos, que establece que la felicidad se obtiene a partir de la búsqueda inteligente de todo aquello que genere placer, por ejemplo, la posibilidad de respirar aire fresco y puro. La ética cívica, que determina los comportamientos más adecuados o correctos que deben tener las personas en la sociedad a fin de no afectar el desarrollo de la misma. Por ejemplo, respetar los símbolos patrios. Entre los antecedentes históricos de la época clásica tenemos el de Sócrates del año 469 a 399 a.C., que nos habla que, aunque nos dejó escrito, Sócrates influyó en la ética a través de sus diálogos concentrados en la búsqueda de la verdad y la moralidad. En el caso de Platón, del el año 428 al 348 a.C., estableció las ideas éticas en sus diálogos, como la teoría de las formas y la importancia de la justicia en la república. Aristóteles, en 384 a 322 a.C., su ética deontológica expresa en la ética a Nicomaco, que examina la virtud y la excelencia moral. En la época medieval, siglo V a siglo XV, Agustín de Hipona integró la filosofía griega con la teología cristiana, influyendo en la ética cristiana con su obra Confesiones. Esto fue en el año 354 al 430. De Tomás Aquino, en el año 1225 a 1274, en su Suma Teológica, fusiona la filosofía aristotélica con la teología cristiana, destacando la razón y la ley natural. En estos precursores tenemos los aportes de ilustración del siglo XVII y XVIII. Aquí contribuyó John Locke en el año 1632 al 1704, que contribuyó con el pensamiento ético, con el énfasis de los derechos naturales y la libertad individual. Immanuel Kant, en el año 1724 a 1804, desarrolló la ética deontológica, que se centra en el deber y la moralidad intrínseca, en obras como La crítica de la razón práctica. En el siglo XIX, Jeremy Bentham, en el año 1748 a 1832, fue el fundador del utilitarismo, una ética teológica basada en la maximización del bienestar, que planteada en la introducción de los principios de la moral y la legislación.
De John Stuart, en el año 1806 al año 1873, amplió el utilitarismo de Bentham abordando cuestiones cualitativas en el utilitarismo y abogando por la libertad individual. En el siglo XX, Max Weber, 1864 a 1920, su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo explora la relación entre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Jean-Paul Sartre, en el año 1905 a 1980, el filósofo existencialista que se enfatizó a la responsabilidad individual y la libertad en su obra. El existencialismo es un humano. Estos precursores y sus aportes han influenciado ética y contemporáneamente contribuyendo a la diversidad de los enfoques éticos y proporcionando fundamentos teóricos para abordar cuestiones de la moral en la sociedad. La ética y sigue siendo un campo constante de evolución, con nuevas perspectivas y desafíos éticos emergentes. Pasamos a los valores humanos. En sí, ¿qué vendrían a ser? Los valores humanos son principios, creencias y cualidades que las personas consideran fundamentales para orientar su comportamiento y tomar decisiones en la vida. Estos valores son intrínsecos de la naturaleza humana y tienen un gran impacto significativo en la forma en la que las personas interactúan y se relacionan y contribuyen en la sociedad. Algunos ejemplos de los valores humanos incluyen la honestidad, la responsabilidad, solidaridad, tolerancia, la justicia y la empatía. ¿Cuál sería la importancia de educar en valores? El desarrollo de la personalidad. La educación en los valores contribuye al desarrollo integral de la personalidad, fomentando la autoconciencia y los valores que proporcionan una brújula moral que guía el comportamiento y la toma de decisiones de una manera coherente. La construcción de la ciudadanía, la formación en valores que promueve la comprensión de la importancia de la participación ciudadana y el respeto a los derechos y responsabilidades de los demás. Contribuye a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Claro. Fortalecimiento y de relación social. Los valores como la empatía y la tolerancia y el respeto son fundamentales para establecer las relaciones saludables y constructivas con los demás. La educación en los valores facilita la creación de los entornos sociales más armoniosos. La ética profesional, que es la incorporación de los valores éticos en la formación profesional, es esencial para el ejercicio de cualquier profesión. La ética en el trabajo, la responsabilidad y la integridad son valores que constituyen al desempeño laboral y la construcción de una reputación positiva. La prevención de conductas negativas. La educación en sí, en los valores, ayuda a prevenir las conductas perjudiciales para uno mismo y para la sociedad, como la violencia, la discriminación, la corrupción. Fomentar una relación y reflexión sobre las consecuencias éticas de las acciones que pueden pasar. La adaptación de cambios, desafíos. En sí, los valores proporcionan una sólida base para enfrentar los desafíos y cambios en la vida. Ayudan a las personas a tomar decisiones éticas en situaciones complejas y a mantener la coherencia en sus principios. Contribución al bien común. La educación en los valores forma individuos conscientes de su papel en la construcción del bien común. Promueve la colaboración en la solidaridad y el compromiso
con los beneficios de la sociedad en su conjunto. En conclusión, respecto a la educación a los valores es esencial para el desarrollo humano, integral en la construcción de sociedades éticas y responsables para ayudar a cultivar ciudadanos conscientes, éticos y comprometidos con la construcción de un mundo más justo y cualitativo. Pasamos a los problemas entre la buena vida y la vida justa. La tensión entre la vida buena y la vida justa es un tema complejo y ha sido objeto de debate en la filosofía ética a lo largo de la historia. Ambas perspectivas buscan alcanzar un ideal de la vida significativa y ética, pero a veces pueden surgir conflictos y desafíos para tratar de equilibrar esos objetivos. Aquí se exploran algunos problemas comunes que pueden surgir en relación con la búsqueda de la vida buena y la vida justa. Conflictos de prioridades. El problema a veces es que a veces se percibe como bueno para uno cómo puede entrar en conflicto con lo que se considera justo. Para la sociedad en su conjunto, por ejemplo, decisiones individuales que maximizan la propiedad de la felicidad para tener las consecuencias injustas para otros. Dilemas morales. El problema es que en situaciones en las que las acciones contribuyen a una vida buena desde el punto de vista individual pueden implicar la transgredir principios de la justicia. Los dilemas éticos a menudo presentan desafíos al interpretar la e- equilibrar el bien personal del bien común. Desigualdades sociales. El problema de las estructuras sociales pueden generar desigualdad que dificulten la consecución de una vida justa para todos. La búsqueda de la vida buena para algunos puede depender del sistema que perpetúan la justicia en otros. La ética individual versus la ética colectiva. Las decisiones éticas individuales a veces pueden entrar en conflicto con la ética colectiva o social, lo que puede ser beneficioso para un individuo que puede no serlo para la sociedad en su conjunto. Tensiones entre la libertad y la justicia. La búsqueda de la libertad individual puede colisionar con la necesidad de establecer límites para garantizar la justicia en la sociedad. La libertad absoluta puede conducir a la explotación y a la violación de los derechos básicos. Son cuestiones culturales y relativas. La definición de lo que constituye como una buena vida y una vida justa pueden variar culturalmente, lo que es aceptable en una cultura que puede ser considerada injusta en otra, generando tensiones éticas y conflictos de intereses. Los intereses individuales grupales pueden ser muy conflictuosos, especialmente cuando se trata de contribuir a los recursos escasos o resolver disputas sobre los derechos y beneficios. La resolución de estos problemas implica un examen cuidadoso de los valores subyacentes y la búsqueda de un equilibrio ético que promueva tanto la vida buena como la vida justa. Esto a menudo implica que considerar las consecuencias de las acciones tanto a nivel individual como social, asimismo el abordar las estructuras y sistemas que pueden contribuir a tensiones éticas.